en el valle más fértil del mundo antiguo, al sur del río Jordán, donde el desierto árabe se encontraba con la tierra más irrigada de Canaán, existía una ciudad que brillaba con una prosperidad que deslumbraba a todos los que la contemplaban. Una ciudad rodeada de campos verdes y exuberantes en medio de una región mayormente árida. Una ciudad de mercados bulliciosos, palacios de piedra, jardines irrigados, almacenes llenos hasta el techo. Una ciudad que había alcanzado una riqueza que pocas ciudades del mundo antiguo podían igualar. Su nombre era Sodoma, y su historia se convertiría en la advertencia más famosa de toda la Biblia. 2000 años antes del nacimiento de Cristo, cuando Abraham peregrinaba por Canaán con sus rebaños y su familia, Sodoma era la ciudad más importante de la llanura del Jordán, una ciudad que atraía comerciantes de Egipto, Mesopotamia y Arabia. Una ciudad donde la vida era cómoda, la comida abundante, el agua generosa, una ciudad que tenía todo lo necesario para ser grande, hermosa y justa, pero eligió otro camino. Hoy vamos a reconstruir la vida en Sodoma alrededor del año 2000 a.C. Vamos a caminar por sus calles, vamos a conocer a su gente, su economía, su cultura. Vamos a entender qué era realmente el pecado de Sodoma, que va mucho más allá de lo que la mayoría imagina. Y vamos a descubrir qué le sucedió finalmente a esta ciudad extraordinaria que eligió la destrucción sobre la rectitud. La llanura del Jordán, donde se situaba Sodoma, era conocida en hebreo como el Kikar, que significa el círculo o la ronda. Era una franja de tierra plana y fértil que se extendía a lo largo del río Jordán, desde el lago de Galilea en el norte hasta el Mar Muerto en el sur. Esta llanura era irrigada naturalmente por el Jordán y sus afluentes, creando una zona de vegetación densa y suelos profundos en un mundo donde la tierra fértil era el recurso más valioso. El libro del Génesis describe esta llanura con palabras inequívocas. Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra, como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Comparar una tierra con el jardín del Edén y con el Nilo era el mayor elogio posible en la mentalidad del mundo antiguo. Significaba que esa tierra era lo mejor que la naturaleza podía ofrecer. Y fue precisamente esta visión la que llevó a Lot, sobrino de Abraham, a elegir esta llanura cuando ambos decidieron separarse. Abraham le dio la elección primero, y Lot, viendo la abundancia frente a él, no dudó. Eligió Sodoma, eligió la prosperidad visible, eligió lo que parecía mejor, sin saber que esa decisión se convertiría en la mayor equivocación de su vida. Los arqueólogos han debatido intensamente la ubicación exacta de Sodoma. Una de las candidatas más fuertes es Tal el-Hammam, un enorme sitio arqueológico al noreste del Mar Muerto. Las excavaciones han revelado una ciudad de gran tamaño para su época, con murallas gruesas, una acrópolis elevada y zonas densamente pobladas. Se estima que pudo albergar entre 10.000 y 40.000 habitantes, una cifra impresionante para la Edad del Bronce. Otras ciudades cercanas también han sido identificadas, formando una red urbana que podría corresponder a las ciudades de la llanura mencionadas en el Génesis. Juntas, estas ciudades dominaban el comercio de una región estratégica, conectando rutas entre Canaán, Arabia y Egipto. La economía de Sodoma era diversa y próspera. La agricultura irrigada permitía cosechas abundantes. Trigo, cebada, higos, granadas y olivos crecían en una tierra privilegiada, pero la verdadera riqueza venía del comercio. Controlar los pasos del Jordán significaba controlar el flujo de mercancías entre regiones enteras. Caravanas cargadas de especias, metales, madera y productos exóticos cruzaban la llanura y cada una pagaba, cada una enriquecía a la ciudad. Esta posición convirtió a Sodoma en un centro económico poderoso, donde la riqueza se acumulaba en manos de unos pocos, creando una sociedad profundamente desigual. Las excavaciones han revelado objetos de lujo importados, cerámica fina, joyas, sellos elaborados. Esto no era una ciudad cualquiera. Era una ciudad conectada con el mundo, rica, avanzada, sofisticada,
Pero también era una ciudad donde las diferencias sociales eran evidentes. Las élites vivían en casas amplias, con patios centrales y estructuras de varios niveles. Los pobres habitaban espacios reducidos, sin comodidades, compartiendo recursos básicos. La desigualdad no solo existía, era visible en cada rincón de la ciudad. La sociedad de Sodoma estaba claramente estructurada en niveles. En la cima se encontraba el rey, junto a su corte de nobles, sacerdotes y militares. Debajo, los comerciantes ricos que controlaban el comercio y la tierra. Más abajo, los artesanos especializados que sostenían la producción diaria. Luego los campesinos que trabajaban para otros, y en el fondo, los esclavos, atrapados por la guerra o la deuda. La religión era politeísta, como en todo Canaán. Los dioses representaban fuerzas de la naturaleza y aspectos de la vida humana. Los templos no solo eran centros de culto, sino también de poder económico. Allí se almacenaban recursos, se administraban tierras y se registraban transacciones. Pero más allá de su estructura, lo que definía a Sodoma era su decadencia moral. El pecado de Sodoma no era simple ni superficial. Siglos después, el profeta Ezequiel lo describió con claridad. Soberbia, abundancia y desprecio por el necesitado. Una ciudad rica que no ayudaba al pobre. Una sociedad donde la prosperidad no generaba compasión, sino indiferencia. La hospitalidad, un valor sagrado en el mundo antiguo, era despreciada. Recibir al extranjero no era solo cortesía, era supervivencia. Negarla era deshumanizar al otro. Y en Sodoma, esa deshumanización se volvió norma. El relato del Génesis lo ilustra con crudeza. Cuando los visitantes llegaron a la ciudad, Lot los recibió y los protegió. Pero la multitud rodeó su casa con intenciones violentas. No buscaban conocerlos, sino dominarlos y humillarlos. Era la expresión más extrema del poder sin moral. La situación revelaba una sociedad completamente corrompida, donde la justicia había desaparecido y la violencia dominaba. Ni siquiera la advertencia de Lot fue tomada en serio. Sus propios familiares pensaron que bromeaba. Antes de la destrucción, Abraham intercedió. Preguntó si la ciudad podría salvarse por la presencia de justos. Negoció desde 50 hasta 10, pero ni siquiera 10 justos fueron encontrados. Solo Lot y su familia. Entonces llegó el momento final. Los ángeles urgieron a Lot a huir sin mirar atrás. La advertencia era clara. No había tiempo, no había margen, solo escapar. La destrucción fue descrita como fuego y azufre cayendo del cielo. Un evento tan violento que ha llevado a científicos modernos a proponer explicaciones extraordinarias. Una de ellas sugiere una explosión aérea causada por un objeto cósmico. Evidencias encontradas en la región muestran temperaturas extremas, materiales fundidos y una devastación repentina. Una destrucción tan intensa que dejó la tierra inhabitable durante siglos. Desde la distancia, el humo se elevaba como el de un horno gigantesco. La llanura fértil se convirtió en un paisaje muerto. En medio de la huida, la esposa de Lot miró atrás. Ese gesto breve se convirtió en símbolo eterno. Mirar atrás no era solo desobediencia, era apego. Era no soltar lo que debía abandonarse. Era querer conservar una vida que ya estaba condenada. Sodoma desapareció. Sus ciudades fueron borradas. Su riqueza se desvaneció. La tierra quedó marcada por generaciones. Pero su historia sobrevivió. Fue recordada por profetas, utilizada como advertencia, mencionada incluso siglos después. No por cómo cayó, sino por qué cayó. Sodoma no fue destruida solo por un acto, sino por una cultura. Una cultura donde la abundancia no generó justicia, donde el poder no protegió al débil, donde la riqueza endureció el corazón. El contraste con Abraham es inevitable. Mientras Sodoma rechazaba, Abraham recibía. Mientras una ciudad acumulaba, un hombre compartía. La diferencia no era de recursos, sino de valores. La historia deja una advertencia clara. La prosperidad sin justicia es frágil. La riqueza sin misericordia es peligrosa.
Una sociedad puede tenerlo todo y perderlo todo al mismo tiempo. 4000 años después, el nombre de Sodoma sigue resonando, no como una ciudad, sino como un símbolo, un recordatorio de que la forma en que tratamos a los demás define nuestro destino. La llanura del Jordán volvió a florecer con el tiempo. El agua siguió corriendo, la tierra volvió a producir, pero Sodoma nunca regresó. Solo quedaron ruinas, silencio y una historia que sigue advirtiendo a quien esté dispuesto a escuchar.